Buenos días. Agradecer al doctor Javier Varela su amable invitación y también unirme al felicitar al doctor Bolaños por el homenaje que le realizaron aquí. Bien merecido, doctor. Y pues me da gusto ver al doctor Gustavo Varela Facineto, compañero del Infantil de México y amigo. El tema que nos invitaron a exponer, el nombre pues es común, acidosis tubular renal, y el término posterior, que es controversia, sí genera un poquito de inquietud. Y es inquietud porque la controversia finalmente la han generado, desafortunadamente no aspectos médicos, pero finalmente es una enfermedad bien catalogada incluso, como lo vamos a ver en una diapositiva, pero en fin, vamos a intentar dar una plática en orden. Quiero que sepan que la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, lo que conocemos como CIE, está clasificada la enfermedad. Es una enfermedad bien caracterizada y, como vamos a ver posteriormente, está descrita desde 1935. O sea, no es tan vieja, no es tan nueva tampoco. Y su clave en el CIE es la N, es la N25.8. Ustedes pueden revisar esa clasificación. La acidosis tubular se aplica a un grupo de defectos en la reabsorción de bicarbonato, poco de fisiología, en la excreción del ion hidrógeno o de ambas. Esto es, solamente hay dos formas de que exista acidosis metabólica en el organismo: por déficit de bicarbonato o por retención de hidrogeniones. No hay otra forma. Descrita inicialmente por Leydut en 1935 y reconocida como un desorden tubular en el 46, y se le puso el nombre de ATR en 1951. Aquí están sus respectivas citas bibliográficas. ¿En qué consiste un buen diagnóstico de cualquier enfermedad? En este caso, de la acidosis tubular. La respuesta es que un diagnóstico debe de ser oportuno, específicamente en la acidosis tubular, por lo que implica la enfermedad y sus repercusiones en el organismo. Debe de ser adecuado, de certidumbre e información adecuada, que se traducirá en un buen apego al tratamiento y por lo tanto habrá resultados satisfactorios. Esto es, va a optimizar crecimiento y desarrollo de los niños. Como veremos posteriormente, uno de los impactos más fuertes de esta enfermedad es que afecta el crecimiento y el desarrollo. En esta diapositiva se mencionan un buen número de signos y síntomas. ¿En cuántas enfermedades que conocemos se ven estos signos y síntomas? Falta de crecimiento, falta de incremento de peso y talla, poliuria y polidipsia, vómitos, hiporexia, estreñimiento, hipotonía muscular, diarrea y retraso en el desarrollo psicomotor. Si vemos y revisamos en la consulta cotidiana, tanto hospitalaria como de consultorio, es innumerable la cantidad de enfermedades que pueden presentarse con esto. Rápidamente, ¿cuál es la fuente de hidrogeniones que tiene el organismo? En la dieta, la glucosa y el metabolismo celular, con la fórmula ya conocida: dióxido de carbono más agua, que es una reacción reversible, nos da ácido carbónico, y una fórmula reversible es hidrogenión y bicarbonato. Todo eso en túbulo proximal. El organismo, ante cualquier cambio metabólico en relación al equilibrio ácido-base, tiene tres formas de reaccionar. El primero es una amortiguación con los diversos sistemas amortiguadores, el más abundante, el bicarbonato ácido carbónico. Después compensa, que son los pulmones, y después corrige, que es el riñón, que es el órgano que más tarda en actuar. Si lo hace instantáneamente que todos, pero con una forma más lenta, pero es el que corrige finalmente. En este caso de la acidosis tubular,
el riñón, dependiendo del tipo de acidosis tubular, se ve incapacitado para poder reaccionar. Por lo tanto, en la acidosis tubular no se presenta con alteración en el pH sanguíneo. Esto es, el resto de los sistemas que participan en el equilibrio ácido-base están intactos y todos llevan la finalidad de mantener un pH dentro de la normalidad. Rápidamente, ¿qué pasa a nivel del túbulo proximal? Hay secreción de hidrogeniones, que se unen con bicarbonato, ácido carbónico, y a través de anhidrasa carbónica tipo 4 se disocia en agua, que se va por la orina, y el dióxido de carbono que regresa, se difunde nuevamente al citosol, donde a través de anhidrasa carbónica tipo 2 se une con agua, bicarbonato, y ácido carbónico, el cual se va a generar bicarbonato y se va a estar regenerando, se reabsorbe hacia la circulación. Es la forma en que se está secretando el ion hidrógeno y la forma en que estamos recuperando y generando y regenerando nuevo bicarbonato cotidianamente. La secreción distal de hidrogeniones con la generación de amoníaco y de acidez titulable. Como lo vemos aquí, a través de la glutamina fundamentalmente, para formar finalmente amoníaco. Es la forma en que el organismo, el riñón, se está deshaciendo de la carga ácida cotidiana. A través de la regeneración de bicarbonato y la secreción de hidrogeniones, la acidez titulable y la generación de amoníaco. ¿Cómo vamos a establecer el diagnóstico de acidosis tubular o acidosis metabólica, perdón? Con una buena historia, pruebas de laboratorio. De alguna manera se ha intentado a través de la historia ir simplificando el diagnóstico de acidosis tubular. Antes de la década de los 80, todavía hasta la mitad de la década de los 80, los niños se internaban al hospital y se hacían pruebas fisiológicas de función tubular. Se acidificaba a los pacientes con cloruro de amonio y después se administraba bicarbonato para estar vigilando el umbral, lo que se viera el umbral de excreción del bicarbonato, y era como se definía el tipo de acidosis tubular. El acidificar con cloruro de amonio anteriormente a veces metía a niños con problemas graves de salud, generábamos acidosis metabólicas graves con pH, con bicarbonatos abajo de 10, lo cual a veces comprometía la vida del paciente. Y las pruebas que se han ido simplificando es medir bicarbonato en sangre o dióxido de carbono, lo ideal sería bicarbonato, y calcular la brecha aniónica. Es una forma muy simple de evaluar el tipo de acidosis tubular, el tipo de acidosis metabólica que existe. Sin embargo, es muy útil, ya que existen clasificaciones de acidosis con brecha aniónica normal o de brecha aniónica aumentada. Y desde el punto de vista clínico, de tensión de crecimiento, ya sea peso y o talla, es el común denominador en los niños con acidosis tubular, tono muscular disminuido, estreñimiento, niños vomitadores, puede haber palidez, poliuria, cuadros de deshidratación sin causa justificante, excepto la poliuria, polidipsia y en un grupo pequeño de niños la presencia de diarrea. El protocolo diagnóstico es documentar que existe acidosis metabólica hiperclorémica. Cabe mencionar que la hipercloremia se va a estar manifestando en la medida que exista cronicidad de la enfermedad. No siempre el diagnóstico, aunque es un criterio diagnóstico, no siempre la hipercloremia se ve en todos los niños. Brecha aniónica conservada es una condición para hacer diagnóstico de acidosis tubular. El anion gap urinario positivo, fracción excretada de bicarbonato, después vamos a hablar un poquito de ella, y examen general de orina. El pH urinario no es un criterio diagnóstico. Antes se pensaba que niños con pHs elevados evidentemente está evidenciando una alteración en el mecanismo de acidificación urinaria. Sin embargo, hay muchos factores que pueden condicionar, modificar el pH.
por lo tanto no se considera un criterio diagnóstico. Y esta ruta crítica, publicada en España, ya tiene algún tiempo, pero sigue siendo de mucha utilidad, es documentar que hay acidosis metabólica hiperclorémica. Se recomienda calcular la brecha aniónica, el anion gap en plasma. Si es normal, pensar en acidosis tubular, calcular el anion gap urinario. Si es positivo, nos indica que hay una retención de ácidos, por lo tanto puede uno asumir o sospechar de una acidosis tubular distal. Acuérdense que en el túbulo distal es el segmento donde se acidifica la orina y ahí es donde se encuentra la fisiopatología de la acidosis tubular distal, en el túbulo distal. Se considera acidosis tubular distal y se mide potasio en plasma. Un buen porcentaje tenemos hipocalemia en estos niños. Si el pH es negativo, asumimos que no hay una retención de ácidos, sino una pérdida de bicarbonato, hay un balance negativo de bicarbonato, por lo tanto se presume que existe una acidosis tubular proximal, ya que en el túbulo proximal se reabsorbe hasta el 80% de bicarbonato filtrado. Como es sabido, se ve en la acidosis tubular proximal bicarbonaturia importante. Traigo a colación este cuadro, está publicado en el Nelson, donde están los valores tanto de CO2 como de bicarbonato. Quiero que sepan que en Cenetec se acaban de terminar las guías clínicas para diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la acidosis tubular. Van a salir, aún no tengo entendido que están en revisión ahorita, y se aportaron buenos datos, la gente que participó ahí con un gran esfuerzo, y se van a dar cuenta, no quisiera yo utilizar la palabra detractores de este problema, pero se van a dar cuenta que existe este problema. Entonces quiero que sepan estos valores, ¿no? Porque van variando desde la etapa prenatal, la etapa postnatal en prematuros y neonatos, lactantes, etcétera, hasta ya niños mayores. Y esto es un pequeño ejemplo nada más de la clasificación. Digo, evidentemente hay más enfermedades, de enfermedades con anion gap normal, son diversos, y de anion gap aumentado, que es otro tipo de patologías. Entonces es importante tener el cálculo en todo estado de acidosis metabólica. El cálculo del anion gap es importante para orientar el diagnóstico. ¿Qué pruebas especiales nos interesa para el diagnóstico de la acidosis tubular? Dejé en negrillas la prueba de cloruro de amonio, ya que es poco usada. Se pueden usar en otras patologías en adultos, acidificar al paciente para poder evaluar la función del túbulo distal. Sin embargo, en niños ya no lo hacemos, no se hace. Una prueba importante es la fracción excretada de bicarbonato. Se utiliza la fórmula del FENA, pero en lugar de existir la relación UP de sodio, se utiliza la relación UP de bicarbonato. Sobre la relación UP de creatinina por 100 se calcula el FENA y nos ayuda a diagnosticar con una especificidad muy grande, arriba del 95%, el tipo de acidosis tubular que estamos tratando. La única condición para llevar a cabo este cálculo es que tengamos corregido el bicarbonato. Esto es, que el niño ya esté tratado y tengamos en óptimos niveles al bicarbonato, hacemos el cálculo y vamos a corroborar el tipo de acidosis tubular que habíamos diagnosticado inicialmente. La prueba, el gradiente urinario sanguíneo de la presión parcial de dióxido de carbono también es útil en estos niños, y el anion gap urinario. De estos, los que usamos con más frecuencia es el anion gap urinario y la fracción excretada de bicarbonato, que es lo que ha tenido mejor eficiencia en el diagnóstico. La prueba de acidificación urinaria no es un criterio diagnóstico para descartar la enfermedad o para suspender tratamiento, es una prueba orientadora exclusivamente. Y se sabe que para evaluar el mecanismo de acidificación urinaria ya se sabe medir la acidez titulable, que es lo más común y que tiene más especificidad. La clasificación del ATR
en base a la ubicación del problema, es al ATR tipo 1, es inadecuada eliminación de hidrogeniones en el túbulo distal. Se le puso tipo 1 porque fue la primera que se descubrió, 1935. El resto, la tipo 2, la tipo 3 y la tipo 4, las evidenció el doctor Rodríguez Soriano en su estadia postdoctoral en Nueva York en la década de los 70s. O sea, son un poquito más nuevas, pero evidencian el orden de su descubrimiento. La tipo 4, que también es de tipo distal e hiperclorémica, es un trastorno en la aldosterona. Son los pseudohipoaldosteronismos, los 5 tipos de pseudohipoaldosteronismos, pero se manifiestan como una acidosis tubular distal con hipercalemia. Y este es un cuadro donde se hace ver las diferentes particularidades de los diferentes tipos de la acidosis tubular. Vean aquí todas lo que se mide, lo que se considera para diagnóstico, la situación del equilibrio ácido-base después de sobrecarga alcalina, etcétera. Es un buen cuadro que sirve para conocer tanto desde el punto de vista de laboratorio y clínico a este tipo de pacientes. Complicaciones en la ATR, en otras palabras, ¿por qué se debe de tratar este tipo de enfermedades? Hay papás que así lo evidencian. Si no es un problema grave que no pone en riesgo la vida, ¿para qué tratarlos? Hay médicos, compañeros pediatras que también comentan lo mismo. ¿Para qué tratarlos si lo único que va a afectar es la talla? Bueno, finalmente la talla es importante, aunque estamos decidiendo aquí por los niños y a veces por los papás. Pero esto es lo que vemos. Hay peso bajo, hay talla baja, hay estudios donde la gran mayoría de los niños, si no son tratados en forma oportuna, se vienen abajo hasta 2 desviaciones estándar sobre la talla blanco que deberían de tener. Entonces es importante para el futuro de estos niños. Se dice que independientemente de la edad de diagnóstico, jamás van a llegar a talla blanco. Sin embargo, hay evidencias de que sí lo pueden hacer si se diagnostica oportunamente y se trata adecuadamente. Puede haber raquitismo con sus consecuencias, puede haber litiasis, es una de las 10 causas de litiasis que existen en niños y adultos, la acidosis tubular, específicamente la distal. Puede haber nefrocalcinosis e insuficiencia renal. Lo pongo aquí con asterisco, ya que si bien está descrito como una potencial causa, no la hemos visto nosotros, a menos la hemos visto solamente en la acidosis tubular proximal en el contexto del síndrome de Fanconi, que si hay una falla renal y sobre todo por cistinosis. En relación a la prevalencia es difícil, no hay números contundentes en ninguna parte del mundo. Nosotros en el infantil en una tesis vimos que había una prevalencia de 6 por cada 100,000 habitantes. Otros autores dicen que hay un caso por cada 10,000 nacimientos. Si es así, no es tan raro, puede ser más común que algunos tumores que se ven en pediatría. Hay falla en el crecimiento, se ha demostrado por diferentes autores que inhibe la expresión de receptores para la hormona de crecimiento, y el medio ácido va a inhibir el efecto de la hormona de crecimiento. Entonces, es un problema mayúsculo que un niño que tiene acidosis metabólica en general no crece, pero porque está afectado todo el eje hormonal de este tipo, ¿verdad? Muy bien. Objetivos del tratamiento: acelerar crecimiento, reducir el riesgo de nefrocalcinosis, por lo tanto, preservar la velocidad de filtración glomerular, disminuir las anormalidades electrolíticas, que son la consecuencia de los trastornos del crecimiento, y fundamentalmente de la hipotonía muscular por la hipocalemia corporal total que tienen estos niños. Son las 2 fórmulas descritas desde hace décadas para tratar acidosis tubular renal proximal y acidosis tubular renal distal. Tiene su justificación de usar citratos en la acidosis tubular distal. No es a gusto del médico, es dependiendo del tipo de acidosis tubular. Tuvimos que aplicar el término de controversias porque así lo solicitaron. Yo en lo personal pienso que no hay gran controversia en este tipo de patología. Sin embargo, ¿existe la enfermedad? Evidentemente existe. Que se esté detectando más es otra cosa.
Yo pienso que es algo como el reflujo gastroesofágico, ¿no? Algunos tendrán, algunos no, porque no a todos se les hace estudios para hacer el diagnóstico de reflujo. A los de ATR sí procuramos llevar un protocolo diagnóstico para poder instalar un tratamiento. Sabemos que hay una prevalencia, no hay una prevalencia a nivel universal, y se saben etiologías de esto. Como ya les había mencionado, está bien caracterizada la enfermedad y clasificada en el CIE. Si ustedes se meten en PubMed para consultar la ATR, pues se van a encontrar por lo menos, esta diapositiva de ayer, hay 3.551 citas en relación a acidosis tubular. Se sigue estudiando sobre todo a nivel molecular para ver las diferentes causas, las mutaciones genéticas que hay en los transportadores y cotransportadores de hidrógeno y bicarbonato. En Europa se está detectando que es un problema poco estudiado y que probablemente esté subdiagnosticado. Hay diversas causas de acidosis tubular, tanto primaria como secundaria, como lo pueden ver, y la acidosis tubular asociada a mutaciones genéticas es solo un tipo, no es el único tipo de acidosis tubular. Sabemos que la asociada a mutaciones genéticas es extremadamente rara, sobre todo la distal, extremadamente rara. Se considera que hay un caso por cada 250,000. Entonces es de las enfermedades que se consideran huérfanas. Pero la acidosis tubular secundaria, que es la que habituamos, o la idiopática, que es la que más vemos, es evidente que existe. Muchas gracias.